Hoy hablaremos sobre pesticidas y pigmentación en monos congos. El mono congo o aullador es uno de los animales más característicos en los bosques de nuestra región. Se puede encontrar desde el sureste de México hasta el extremo norte de Argentina. Este mono es conocido por dos grandes características. En primer lugar, por su potente aullido, el cual se puede escuchar a grandes distancias. Y en segundo lugar, por su hermoso pelaje oscuro. Sin embargo, desde el 2013 se han venido reportando diversos tipos de pigmentación anormal en tropas de monos congo en todo el territorio nacional. Se trata de animales con manchas amarillas o naranjas en sus patas, manos y en algunos casos hasta en sus labios. Es por ello que científicos de la Universidad de Costa Rica desarrollan una línea de investigación para recolectar datos que permitan poder explicar las anomalías en la coloración de los monos congos en el país. Se trata de una investigación pionera en el campo, que busca ayudar a diseñar futuras estrategias de manejo que favorezcan la sobrevivencia y conservación de los monos congos y sus hábitats. Para conversar más sobre este tema, nos acompañan el Dr. Óscar Chávez Badilla, docente e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, y Jazmín Calderón Quirós, bachiller en Biología y estudiante de Antropología. Jazmín y Óscar, muchas gracias por compartir conocimiento aquí en Conciencia. Les agradezco muchísimo. Un gusto estar aquí. Gracias por usted por tercera vez. Tercera vez aquí. Jazmín es primera invitada. Okay. Sí. Hablemos de pigmentación en monos, en términos generales. A ver si damos una explicación rápida de cómo se forma el color, digamos, en los congos. Óscar. Sí, digamos, en los congos y en mamíferos en general, la pigmentación que vemos, o sea, animales que son negros, que son amarillos o que tienen una combinación de colores, eso es regulado por una red, digamos, una orquesta, podríamos decir, de genes que participan en el proceso que se llama melanogénesis. Y en términos así muy básicos, existen dos tipos de melanina, digamos, la coloración más oscura, que también existe en el ser humano, digamos, dependiendo de la región donde usted viva, va a ser de una tez más oscura o más clara, y eso se va a deber al nivel de eumelanina, que es el pigmento más oscuro, y tiene una función súper importante evolutivamente, digamos, porque nos protege de la radiación ultravioleta y de posibles padecimientos, digamos, tipo cáncer de piel, etc. Y hay otro tipo de pigmento derivado también del proceso de melanogénesis que llamamos feomelanina, que es un pigmento más claro, amarillento, color crema, que también es común en muchos mamíferos, incluyendo, bueno, el mismo ser humano y desde luego los monos, y en particular en nuestra especie de estudio, que son los monos congos o monos aulladores. Casualmente, se habla de algunos tipos de anormalidades en la pigmentación de los monos congo. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué nos dice la literatura? Sí, eso se ha estudiado muy poco, ¿no? Las anormalidades o aberraciones cromáticas en monos, sí existe mucha literatura para otras especies de mamíferos e incluso otros vertebrados, peces, ballenas, etc. Pero para monos es muy reciente, digamos. De hecho, los primeros estudios que se han publicado de eso datan de 2009, digamos, allá en Brasil, con Aluata Guariba Clamitans, el doctor Vica Márquez y colaboradores publicaron un trabajo en 2009 sobre el tema, animal que debería ser oscuro y era prácticamente crema todo el cuerpo, amarillento. Posteriormente Galván y Voss, ¿no? Gutiérrez Espeleta, Galván y Gutiérrez Espeleta en 2019 publicaron un trabajo específicamente sobre los monos congo de Costa Rica, donde demuestran que esa coloración amarillenta
en el pelaje y en la piel, se debe a la presencia, de hecho esto ya se esperaba, de feomelanina. En esas regiones, en esos parches amarillos que tienen esos animales con pigmentación anómala, que normalmente están en las patas, en la cola, el pigmento que determina ese color, efectivamente ellos comprobaron que es feomelanina. Entonces, eso es lo que se sabe, y recientemente, en 2021, surgió otra publicación para México, para Alouatta, otra especie de Congo que hay allá, Alouatta pigra, y ese animal era totalmente anaranjado. Debería ser negro, azabache, y era totalmente anaranjado. Entonces, por lo general, estos cambios, y se le llama pigmentación variable, en extremidades, se da en patas, en las manos, en las patas. Esto se ha demostrado en Costa Rica particularmente que ha estado en aumento, tenemos más números más individuos, diferentes regiones. ¿Qué sabemos de ese comportamiento en Costa Rica? Ok, digamos, de la última entrevista, que creo que fue en 2021, ¿no? Si no me equivoco, hasta la fecha han aparecido alrededor de 70 casos nuevos. No significa que esos cambios hayan ocurrido recientemente, sino que han sido reportados de 2001 hacia acá, 80 más. En total tenemos 150 registros de animales con pigmentación anómala. Algo súper interesante, ¿verdad? Yasmín lo ha visto allá en campo, que ella nos está acompañando desde hace 2 años a todas las giras. A todas las giras. Los colores, digamos, que presentan estos animales con aberraciones cromáticas son únicos. O sea, usted puede diferenciar un individuo, el individuo 1 del 87, porque... Es irrepetible. Es prácticamente irrepetible. Una cédula de identidad. Exactamente, es como una huella digital. Entonces, nosotros tenemos fotos de esos animales a lo largo del país, tenemos una red de colaboradores a lo largo del territorio nacional que nos envían esos registros, y tenemos un reservorio digital, un banco de datos digitales de esas imágenes, y tenemos alrededor, entre diferentes variedades, digamos, o tipos de coloración, tenemos alrededor de unos casi 100 tipos así únicos, digamos, que usted los ve, esos animales, ese es el individuo tal, ese es el otro. De hecho, y Yasmín, principalmente en extremidades, sí, o también el cuerpo se dan. Sí, se dan en varias partes del cuerpo. De hecho, cuando nosotros vamos en campo ya tenemos diferenciados ciertos individuos que son claves para identificar los grupos. Entre esos tenemos varios nombres, como Clarita, Aurelio, que son patrones de coloración muy específicos, digamos anillos en la cola, desde manchas en las patas, también en las palmas, o coloración en uñas, ¿verdad? También vemos identificado algún tipo de infante que tienen algún patrón, pero esos comúnmente no son como los claves porque van cambiando conforme van creciendo. Pero las especies clave que nosotros tenemos ya están identificadas y les tomamos foto para tenerlos dentro del banco de imágenes para poder verificar cuál es el crecimiento poblacional de cada una de las tropas. Interesantísimo. Vamos a hacer una primera pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. El monocongo se alimenta principalmente de gran variedad de hojas y brotes de hojas, frutas y flores. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la bachiller en biología y estudiante de antropología, Yasmín Calderón Quiroz, y con el doctor Óscar Chávez Badilla, quien es profesor e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Casualmente conversamos sobre pigmentación o variables en la pigmentación de los monos congos, a propósito de un proyecto en el que están ustedes involucrados. ¿Por qué asociar los pesticidas a esos cambios de pigmentación en los monos congos? Sí, bueno, había que tener algún punto de partida, o sea, es un fenómeno nuevo para la ciencia, no se ha estudiado, nuevo en el sentido de que hasta ahora nadie había intentado buscar las respuestas. Se veían como observaciones anecdóticas. Qué raro esos animales que
tienen la cola amarilla o tienen anillos en las patas, pero bueno, eso no existe hasta ahora un equipo de investigación que se haya preocupado por ir más allá, por buscar las respuestas a qué se puede deber eso. Inicialmente, en la publicación que cité de Galván et al. 2019, ellos especulan que es probable que esos patrones anómalos o esas aberraciones en pigmentación, que eso es bueno recalcarlo, hasta ahora solo se han registrado en monos araña, en monos Congo, que diga, específicamente en el género Aluata, no solo en Costa Rica, sino también en México, en Costa Rica, en Nicaragua hay algunos registros esporádicos y en Panamá. Pero digamos, un proyecto sistemático para investigar cuáles son las posibles causas, hasta ahora existe el que tenemos nosotros en la Universidad de Costa Rica y originalmente se especuló que los pesticidas podrían estar asociados porque esa fue una de las posibilidades que en un estudio previo de 2019, el estudio de Galván, ellos especulan que la mayoría de registros que se habían recibido hasta esa fecha de congos con pigmentación anómala venían de áreas o de fragmentos cerca de grandes plantaciones de piña, de banano, palma africana, etc. Y cerca de esos lugares pues hay un uso intenso de pesticidas, incluso con avionetas, y que eso eventualmente podría contaminar los alimentos de estos animales, las hojas y los frutos que consumen, y si esos pesticidas tienen una alta concentración de azufre, eso podría interferir en este proceso bioquímico que mencioné anteriormente de melanogénesis, favoreciendo la vía de producción de feomelanina, que es el pigmento amarillo. En presencia de una alta concentración de azufre, de sustancias sulfuradas, por ejemplo, pesticidas que son ricos en azufre, se favorece la producción del pigmento amarillento crema, y lo que sí no sabemos o se desconoce es por qué solo en ciertas regiones del cuerpo, por qué no en todo el cuerpo. Eso era una especulación que estamos... es casualmente uno de los objetivos del proyecto, junto con la segunda hipótesis, que era que podría deberse a mutaciones genéticas en los genes que determinan la pigmentación. Exactamente. Hablemos un poquito de esos resultados. ¿Ya ustedes tienen algo ahí como para poder compartir con nuestra teleaudiencia? Sí, con respecto, digamos, a los pesticidas, se han analizado alrededor de unas 15 muestras. Es muy difícil analizar esas muestras porque se analizan más de 100 pesticidas presentes, digamos, se han analizado muestras de heces y recientemente se están analizando de pelo de esos animales con pigmentación anómala y también los animales que tienen la pigmentación normal. En esas muestras analizadas, solo en una se encontró pesticida de miclometasol, una cosa así se llama. Ahora se me olvidó el nombre, pero bueno, es un pesticida que es utilizado como fungicida. Es un fungicida específicamente. Y solo en una muestra de una hembra, de hecho de Clarita, una de las que tiene pigmentación anómala, se detectó, pero proporciones muy bajas. Entonces, en términos generales, creemos que esa hipótesis prácticamente se cae, claro. Máxime si consideramos que tenemos diversos registros de animales que ya nacen con la pigmentación anómala. O sea, desde que la hembra da a luz o tiene el parto, el animalito ya nace con la colita amarilla, con la pata amarilla, y entonces eso es muy poco probable que esté asociado con pesticidas. Podría ser más genética. Usted que va al campo, coméntenos la metodología. ¿Qué es lo que ustedes hacen una vez que están en un sitio? Sí, bueno, primero nosotros nos levantamos muy temprano para trasladarnos a las fincas que ya fueron posteriormente identificadas, ¿verdad? Viendo las condiciones de cada uno de los fragmentos. A propósito, ¿por qué solo Santa Cruz?
Santa Cruz fue más que todo por la logística que nosotros ya teníamos, ¿verdad? Con los puntos identificados y la gran cantidad de reportes que se habían dado con respecto a la pigmentación anómala. Entonces eso fue uno de los indicios que nosotros utilizamos para poder evaluarlo y ir hacia esas fincas. Cuando nosotros llegamos a la finca, lo que hacemos usualmente, bueno, un día antes de los monitoreos, identificamos dónde se encuentran las tropas, dónde duermen las tropas, ¿verdad? Que es para identificarlos y llegar al punto específico y comenzar el monitoreo desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Todo el día continuo con ellos, utilizando varias técnicas de monitoreo, entre ellas está el scan, que es como una evaluación, un escaneo que se le hace a los individuos de la tropa. Durante 5 minutos se registran en un intervalo de 15. Entonces todos esos individuos tienen que ir con el sexo, con la parte etaria, digamos, si es juvenil, si es adulto, y si es masculino o femenino, y si es subadulto también. Lo evaluamos y vemos las condiciones en que se encuentran, si están, por ejemplo, descansando, si están alimentándose, y si se alimentan, cómo se están alimentando. Sí, ¿qué están comiendo? Sí, la especie es súper importante para saber cuáles son las especies que ellos se alimentan, cuáles son los rasgos, digamos, del área del árbol, digamos, si son frutos, zarcillos, hojas maduras, hojas nuevas, ¿verdad? Todo eso se evalúa. Y posterior a eso, identificamos también cómo está compuesta, de cuántos individuos. Eso es muy importante. Y lo más importante, tener especies claves dentro del grupo. Saber que individuos claves dentro del grupo para saber cuál es la tropa que estamos monitoreando en ese momento. Y eso es, digamos, en Tamarindo tenemos un grupo bastante grande, que es alrededor de 40 individuos más o menos. Y en Josema, que es una de las fincas que estamos también monitoreando, hay 2 grupos. Entonces es sumamente importante saber diferenciarlos y cuáles son las características de diferencia. Permíteme hacer una segunda pausa, ya regresamos. En nuestro país, el mono congo está en peligro de extinción y se encuentra protegido por la Ley de Conservación y de Vida Silvestre número 7317. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la bióloga Yasmín Calderón y el biólogo Oscar Chávez sobre pigmentación o diferencias en la pigmentación en monos congo. Usted nos decía que identifican una tropa por un animal clave. ¿Qué hacen después de eso? ¿Qué tipo de muestras toman ustedes in situ? Ya cuando nosotros identificamos la tropa, procedemos a lo que es la evaluación comportamental. Entonces utilizamos varios sistemas, el ad hoc, el scan, como es el que le estaba indicando, y el focal, que son específicos y súper importantes para ver la dieta de ellos. Y eso tiene que ver mucho con la parte comportamental, que es una de las variables que nosotros estamos monitoreando. Con respecto a excretas, que es una de las súper importantes para términos de dispersión y también para la evaluación genética, nosotros cada vez que el individuo excreta, cae la heces al suelo, procedemos a, bueno, obviamente el protocolo, guantes, pinzas, y en vasos o envases colocamos la heces y tenemos que identificar el individuo, si es masculino o femenino, en qué etapa se encuentra, si es adulto, subadulto o infante. Si es una de las especies que ya tenemos individuos claves, entonces procedemos a decir que es Clarita, si es Aurelio, que ya son uno de los más importantes porque son los que tienen una pigmentación bastante evidente, y ponemos las coordenadas. Y eso se procede tanto, ya sea si es mayor, se pesa, la muestra se pesa, y si es de 20 gramos, se procede a lo que es la parte genética, bueno, lo que es pesticidas. Evaluación de pesticidas, y si es menor, lo que se hace es recolectar la muestra para términos de dispersión de semillas. Eso se hace, ahorita estamos trabajando con un banco, también de un semillero, para saber cuáles son las especies que se están identificando en el área y cuáles son las especies que también ellos consumen, ¿verdad? Y que recaen de importancia porque son fragmentos que están intervenidos por la acción antropogénica y pues
es importante para la regeneración y conocer cuáles son las especies que ellos están consumiendo para ver también cómo se comporta en términos regenerativos el bosque. Eso lo hacen durante todo el día, todo de 6 a 6, como Correcto. le dijo usted. Exacto, ahí nos repartimos las labores. ¿Por 3 días? Sí, bueno, entre 3 a 4 días, un día por tropa, que lo ideal serían 2 días. Mantienen las muestras en cierta temperatura, en ciertas condiciones, sí, y después se vienen a los respectivos laboratorios a hacer los análisis. Se procede a hacer los análisis, correcto. Okay. Ajá. Nos iba a explicar el uso. Bueno, todo el equipo de campo es sumamente importante. Sin los binoculares esto no podríamos hacer ningún tipo de evidencia a nivel comportamental. Entonces utilizamos lo que son binoculares. De 10 por 52, ajá, exactamente, con lentes más que todo nítidos, ¿verdad? Para poderlo evaluar. El GPS, importante para lo que es dónde se encuentran las tropas. Tenemos varias secciones, digamos, donde ellos se encuentran. Si están por más de 1 hora en un sitio, entonces ya se va considerando que es un lugar donde ellos utilizan frecuentemente, y eso es importante para poderlos después, si no los encontramos o por ver situación no lo tenemos que evaluar, entonces podemos identificar cuáles son las rutas que ellos manejan y así poder llegar a cada punto y saber dónde se encuentran las tropas, porque es un modo de saber identificarlos. Y esto es la salvación porque nos podemos comunicar a grandes distancias donde a veces las tropas se encuentran dispersas. Ajá, cada individuo también puede estar bastante alejados uno de otro, entonces si somos 3 personas, coordinamos ahí todo el sistema para poder no repetir análisis de un mismo individuo, ¿verdad? Entonces nos repartimos las labores, donde yo estoy observando, el otro observador también dice yo observo estos, para no hacer doble réplica. Con 15 individuos analizados, podemos descartar que sean los pesticidas el agente responsable del cambio de pigmentación. Bueno, no solo con eso, sino también con lo que hemos visto en campo, ¿no? De hecho, no hay plantaciones, las plantaciones están muy lejos de ahí, no hay grandes cultivos agrícolas cerca, son pastizales, algún pesticida usarán los propietarios, pero es algo mínimo, no son, digamos, como en el Caribe, que hay plantaciones más grandes. Aquí son pocas, hay alguna plantación de arroz, pero alejado de ahí, y eso se ha manifestado, digamos, en los análisis que se han hecho hasta ahora. Prácticamente de 100 diferentes tipos de pesticidas que se han analizado, no se ha encontrado ninguno de esos pesticidas, solo ese que te mencioné, trazas muy bajas, digamos, en una única muestra. Y hemos visto que hay animales que ya nacen con esa pigmentación anómala, entonces eso es una evidencia de que hay un componente genético muy fuerte, lo estamos estudiando simultáneamente en una colaboración científica que tenemos con la Universidad del Biobío en Chile, en un laboratorio de genómica que hay allá. Y hemos estado enviando muestras de heces y de piel de algunos individuos para que ellos estudien 2 de los principales genes asociados con la pigmentación en mamíferos y obviamente en monos. Entonces, actualmente se están realizando unos marcadores genéticos que se llaman microsatélites específicos para esos genes de mamíferos. Se está trabajando con piel, ellos ya tienen alrededor de 6 meses de estar en ese proceso de elaboración de esos marcadores genéticos, y esperamos que por ahí de abril de este año ya estén listos y se puedan determinar qué alteraciones genéticas específicas existen en esos 2 genes. Sí, lamentablemente se nos fue el tiempo, pero los voy a comprometer para que en abril, mayo hagamos un segundo programa y que retomemos todo el componente de acción social que tiene este proyecto con comunidades locales, que es extremadamente importante. Va a ser un gusto, sí. Gracias. Muchísimas gracias, más éxitos y en mayo, junio retomamos este tema. Perfecto. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR.
Hola, les doy la bienvenida a Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir y poner en contexto algunas de las palabras que se dijeron en el programa. Por ejemplo, lo que se dijo aquí. Fungicida. Es un fungicida específicamente. Y solo en una muestra. Bien, fungicida es un sustantivo y se refiere a todas aquellas sustancias que se usan para eliminar o impedir el crecimiento de hongos y moho perjudiciales para las plantas y los animales. El invitado utiliza este concepto cuando se refiere al pesticida encontrado en una muestra de un monocongo de coloración anormal. También voy a definir la siguiente palabra. Del área del árbol, digamos si son frutos, zarcillos, hojas maduras. Zarcillo es un sustantivo y se utiliza para referirse al órgano delgado, largo y flexible que sale del tallo de algunas plantas y le permite agarrarse a otros cuerpos y trepar por ellos. La invitada utiliza este término cuando señala la gran variedad de especies de flora de la cual se alimentan los monos congo en nuestro país. Esto fue Conceptos. Los invito a acompañarnos en cada programa de conciencia. Recuerde que puede ver este y otros programas en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página de Facebook. Hasta la próxima.